Ahora, ¿qué tal? Sí, ahora sí se ve. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar porque tenemos un tiempo bastante limitado. Nos han pedido en esta hora compartir con ustedes algunos puntos sobre el curso de economía y también vamos a desarrollar un pequeño cuestionario de 9 preguntas en este tiempo que tenemos. Sin embargo, quiero sintetizar los temas que hasta esta parte hemos avanzado. Eh, a ver, un momentito. Bueno, entonces les indicaba que vamos a hacer así un recuento bien rápido de los temas avanzados estas 6 primeras semanas del ciclo. Y en el curso de economía, los primeros temas han estado centrados en una primera semana en desarrollar los conceptos básicos de la ciencia económica. Seguramente recordamos que muy aparte de la definición, en donde ya se puede visualizar el tema principal de la ciencia económica, que es pues el problema de la escasez. También en esa primera semana se estableció la división de la ciencia económica, destacando las dos ramas importantes, la economía positiva y la economía normativa. Recordemos que la economía positiva es ver cómo ya están establecidas las teorías, cómo ya están establecidos los modelos y las propias categorías económicas. Ya es parte de lo que la ciencia ha desarrollado y nada más lo que tenemos que hacer es verificar, contrastar las teorías, los modelos con la realidad. Ahí no se tiene que asumir ningún juicio de valor. En cambio, en la otra parte de la economía, como es la parte normativa, sí se requiere tener criterios para poder implementar, por ejemplo, una política económica. Son las personas que asumen la gestión de un país, en otras palabras, los gobernantes, los que tienen que ejecutar todo ese conjunto de medidas que son las políticas económicas, ¿no? Me imagino que en estos momentos las autoridades estarán esforzándose por ver de qué manera revierten esa baja tasa de crecimiento que venimos teniendo en estos últimos años. Nuevamente han revisado la tasa de crecimiento hacia la baja. Recordemos que este año 2025 empezamos escuchando al gobierno y sobre todo al ministro de Economía señalar pues que Perú como economía iba a crecer 4%. Sin embargo, hace pocos días han corregido ya esa tasa de crecimiento y ahora señalan que vamos a crecer 3.5%. Entonces, ese tipo de cosas eh, se deben pues implementar las medidas en una política económica. Ya el día de ayer ha salido el informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática con respecto a la pobreza monetaria en el Perú, ¿no? En relación al año pasado, 2024. Y pues la reducción de la pobreza ha sido ínfima, ¿no? En el año 2023 terminamos con una pobreza del 29%. 29% de la población en nuestro país de aproximadamente 34 millones de habitantes, pues 29% fueron considerados pobres. Y el año pasado, 2024, ya acaba de salir el informe, tenemos 27,6. O sea, solamente hemos reducido la pobreza en 1.4%. Y eso se debe a las bajas tasas de crecimiento. No podemos
crecer pues tan bajo como 2,8%, 4%, o como ahora ya nos vuelven a decir 3,5%. Esas tasas de crecimiento tan bajas en la política económica del gobierno no contribuye a una reducción más rápida, más notoria de la pobreza, por ejemplo. Estamos todavía muy relegados. Antes de la pandemia la pobreza era de 20,2% y ahora estamos en 27,6%. Y los expertos señalan que si de continuar con estas bajas tasas de crecimiento de la economía peruana, de 2,5, 3%, nos vamos a tardar 10 años, escúchalo bien, nos vamos a tardar 10 años en retornar a una tasa de pobreza que teníamos antes de la pandemia, que como ya mencioné era de 20,2%. Esa es economía normativa. Hay que ya tomar juicio de valor, hay que ya dar un punto de vista sobre los problemas dentro de una realidad. Después, en una segunda semana, se tocó el problema económico, el problema de la escasez, y se identificó los dos aspectos principales de este problema: la limitación de recursos. A ningún país, en ninguna parte del mundo, le sobran recursos. Y el otro componente del problema económico, que es la infinidad de necesidades que van surgiendo conforme una sociedad avanza. Entonces, es una especie de contradicción, ¿no? Que a mayor avance de una sociedad en el plano económico, no se van presentando más limitación de recursos. Por eso es que hoy en día ha salido una nueva vertiente de la economía como ciencia, la denominada economía circular. La economía circular justamente pretende enfrentar este problema. Si los recursos son limitados, ¿por qué no los reutilizamos? Si los recursos son limitados, ¿por qué no aplicamos políticas de reciclaje? En eso se fundamenta la llamada economía circular, que ya lo vienen implementando algunos países en el mundo. El caso de Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, ¿no? Por mencionar algunos. Son países que van implementando este principio de la economía circular, porque no olvidemos que las teorías, los modelos económicos que se van dando, surgen de la misma realidad. Y si la realidad ya va permitiendo que algunas naciones, algunos países en el mundo, vengan aplicando este criterio de la economía circular, donde todo tiene que reutilizarse, entonces ya van surgiendo las nuevas teorías. Puede que por ahí vaya tal vez una nueva forma de hacer economía en los países del mundo. El otro tema fue los factores productivos. Los factores productivos, como sabemos, ya desde los primeros pensadores, allá por los siglos XVII, XVIII, señalaban que son elementos que deben de permitir desarrollar la actividad productiva, principalmente de la producción. Y los puntualizo, 5 nada más, ¿no? Los más importantes, desde luego: la tierra, el capital, el trabajo, la empresa y el Estado. La tierra, pues, proporciona sus recursos que dispone, ¿no? Que encierra. El capital, pues, la teoría liberal dice que resulta de la acción del hombre sobre la naturaleza. De ahí ha surgido la máquina, los equipos, etc. Y el trabajo, ya la teoría inclusive clásica del siglo XVIII, planteaban que era fuente de riqueza. Eso ya lo dijo Adam Smith hace más de 3 siglos, ¿no? El trabajo es fuente de riqueza. Sobre todo cuando se divide y mejora sus niveles de rendimiento, que se expresa en un incremento de la productividad. Después también se considera a la empresa como el organizador de la producción, en donde se tiene que llevar a cabo con eficiencia la actividad para crear un nuevo valor. Y el modelo neoclásico de empresa: ingresan insumos, se ejecuta el proceso productivo y salen productos.
¿no? Esa es teoría neoclásica. Y el Estado que cumple una función reguladora de la actividad económica, sobre todo cuando hay mercados que están bastante concentrados, dominados por una empresa o muy pocas empresas, a lo que en el mundo real llamamos monopolios, oligopolio, competencia monopolística. Ahí debe de actuar el Estado para regular esos mercados que están pues muy concentrados en pocas manos, en pocos productores. Luego hemos visto los mercados y pues ahí hemos analizado, ¿no?, esta etapa del proceso económico donde ellos se van a formar, los mercados, y algo importante, ¿no?, que a través de los mercados se van a reducir los costos de transacción porque aparentemente hemos estudiado que los mercados es la reunión de un productor con un consumidor, pero en el mundo real están, por ejemplo, los comerciantes. Y los comerciantes contribuyen con una importante reducción de los costos de producción. La empresa, unidad económica de producción. Los fines, recordemos solamente los fines de las empresas. Un fin económico. Organiza el proceso productivo para generar bienes y servicios. Un fin mercantil. Lo producido, llevarlo al mercado. Para ahí los productos se puedan realizar viendo cómo las familias los adquieren. La empresa obtiene sus ingresos porque va a vender lo producido al precio que el mercado determine. Y eso le va a generar ingresos a la empresa. Y los ingresos ya es una parte de lo que se requiere para saber si la empresa ha logrado su fin lucrativo. ¿Y cómo lo determinamos? De acuerdo a esta teoría neoclásica, los beneficios de una empresa se van a establecer si es que los ingresos son mayores que los costos. Así que ingresos menos costos, cuando este resultado es positivo, pues la empresa habrá obtenido ganancias, habrá obtenido beneficios. Pero la teoría dice que esos beneficios tienen que ser máximos. Entonces, cuando eso se logra, ahí la empresa habrá cumplido con su fin lucrativo. Y otro fin importante es el de asumir su responsabilidad social. Todo empresario sabe que este fin social se va a dividir en dos aspectos. En el plano interno de la empresa, generar un buen clima laboral para con todos sus trabajadores, y en el plano externo de la empresa, llevar al mercado productos que contribuyan al bienestar. Porque la teoría neoclásica también dice, ¿no?, que es posible el bienestar para todos. ¿Y cómo debe de llegar ese bienestar para todos? A través de las empresas, que lleven a los mercados productos que hagan de que los consumidores logren un adecuado nivel de satisfacción. Y con eso suman, con eso contribuyen, con eso colaboran a ese bienestar general. Teoría neoclásica, ¿no? Así debe ser la participación de la empresa. Y el tema que hemos visto la semana que ya está terminando, ¿no?, la circulación, es el último. Ahí hemos incidido en los mercados. Hemos desarrollado los elementos de la circulación, los sistemas de medida que permite agilizar los mercados, los propios mercados, los comerciantes, los medios de transporte. Luego también hemos identificado los agentes económicos que participan en los mercados, principalmente las familias. Las familias en el Perú el año pasado, 2024, generaron mercados, ¿no?, en términos monetarios, equivalente al 62% del valor de lo producido en el país.
¿Y cuánto logramos producir en el 2024 como economía? Por primera vez hemos pasado el billón de soles. Por primera vez. El valor de lo producido en el 2024 en el Perú superó el billón de soles. O 1.085.000 y tantos millones de soles. De ese monto, el 62% fue utilizado por las familias, generando principalmente el mercado de bienes y servicios. Otro agente económico importante pues son las empresas. Las empresas también generan mercado. Cuando el empresario va principalmente al mercado de factores, a comprar insumos, materia prima, material de fabricación, a contratar trabajadores, ¿no? Y luego también pues el gobierno. El gobierno también es un agente económico porque toma decisiones en muchos mercados. Y cuando yo digo gobierno, nos estamos refiriendo a todo el sector público. Recordemos que el año pasado, 2024, el Congreso aprobó un presupuesto para este año para el sector público, para el gobierno, que supera los 250.000 millones de soles. Entonces, todo ese dinero se entiende como presupuesto público, se debe de gastar. Y al gastarlo se generan mercados. Mercado de bienes, mercado de factores, mercado de infraestructura. Porque ahí las entidades públicas van a concretar la inversión pública. Y pues si una autoridad construye una carretera, la otra construye un puente, el otro construye un canal de regadío, etcétera, todo lo que hagan las autoridades regionales, locales o nacionales van a participar en mercados. Hasta ahí hemos avanzado. Vamos a pasar ahora a desarrollar nuestro cuestionario. Y ahí tenemos, ¿no?, la primera pregunta. ¿Se puede ver? ¿Normal? ¿Está bien? A ver. Sí se ve, Sí, profesor. ya. Si tienen alguna pregunta también pueden hacer uso de su micrófono y formularla, ¿ya? Bien. Esta primera pregunta, ¿no?, está dentro de la primera parte del curso y relacionada a las principales ideas que nos han dejado todo un conjunto de investigadores preocupados por cómo explicar los fenómenos económicos. Leemos el encabezado de esta pregunta. Dice: la Escuela Económica Mercantilista establece que para acumular metales preciosos, se refiere al oro y la plata, la balanza comercial, el registro de lo que un país vende y lo que un país compra, cuando a través del comercio se vincula con los demás países, tiene que ser favorable al país. Cuando una balanza comercial es favorable, ¿no?, es porque lo que vende supera a lo que compra. El año pasado nuestra balanza comercial ha sido positiva, porque hemos vendido más de lo que hemos comprado. Y esa diferencia ha superado los 20.000 millones de dólares. Así es. Bueno, eso ya viene de siglos atrás, ¿no? Estas teorías, estos modelos de cómo explicar el comercio entre países. Y lo que hemos obtenido el año pasado como país, como economía, es un superávit comercial, porque nuestras exportaciones superaron a nuestras importaciones. En consecuencia, para que esto sea posible, el comercio exterior debía de tener como principal característica, ¿qué es lo que planteó David Hume, Thomas Moon, James Stewart, Antonio de Montesquieu, ¿no?,
Cantillon y otros ubicados dentro de esta corriente de pensamiento económico. Ellos señalaron que para que un país se consolide económicamente, sea fuerte económicamente, debe de acumular la mayor cantidad de oro y plata. Y la forma de hacerlo es a través de esta actividad económica que es el comercio. Pero no el comercio interno, sino el comercio exterior. Porque si fuese interno, tal vez en ese país no hay la suficiente cantidad de metales preciosos. Y además, si lo hubiese, el oro, la plata iba a pasar de una mano a otra internamente. Y que en términos globales no iba a significar pues una acumulación de estos metales. No se iba a incrementar pues la riqueza. Porque era la misma riqueza cambiando de una mano a otra. La riqueza se va a incrementar siempre y cuando el oro y la plata vengan de los otros países e ingresen al país. Entonces, acá estamos frente a un planteamiento en que estos teóricos estaban totalmente de acuerdo en que la economía debía de proteger su industria nacional para que genere productos manufacturados y debía de permitir solamente que a la economía ingresen materias primas, porque en el comercio siempre un producto manufacturado en cuanto a precio, en cuanto a valor, va a ser mucho mayor pues, que el valor de la materia prima. Eso ya plantearon los mercantilistas. Es lo que ahora quiere el señor Donald Trump. Por eso él grita a los cuatro vientos que regresen las empresas norteamericanas que se fueron a países asiáticos a producir ya hace como 30 años atrás. ¿Qué es lo que promete Donald Trump? Ya no permitir los productos chinos en su economía o de otros países asiáticos, por ejemplo. Y que vuelvan las empresas norteamericanas a Estados Unidos para que vuelvan a producir en su propio país. Y de esa manera, volver a ser la economía fuerte en el plano manufacturero, en el plano industrial, porque ahí se han debilitado. Estados Unidos ha perdido más de 60 industrias que ahora las controla China a nivel internacional. Entonces, es bien complicado, difícil, y va a ser muy, muy dura esa guerra comercial entre estos dos países, ¿no? Entonces, aquí claramente la respuesta es pues que un país para que tenga una fuerte economía debía de importar solamente materias primas y debía de exportar productos manufacturados. Por eso es que los mercantilistas van a decir proteger la industria nacional para exportar productos manufacturados. Y si algo se tiene que importar, deben ser productos de bajo valor. Y esas son las materias primas. Ahí tenemos entonces planteamiento de la teoría mercantilista. Vamos a ver esta otra pregunta. Tiene que ver con la división de la ciencia económica que resumíamos, ¿no? Dice, la ciencia económica se divide en economía positiva y economía normativa. En la primera se desarrolla la teoría económica y no requiere que se asuma algún juicio de valor. Por su parte, la segunda implementa la política económica, la cual sí requiere que se adopte un juicio de valor. La elaboración del informe sobre pobreza monetaria por parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática
y la reducción del impuesto general a las ventas del 18 a 8% para los servicios en restaurantes y hoteles por parte del Congreso de la República, medidas a ser implementadas por el Poder Ejecutivo, expresan que, ¿no? Entonces, acá lo que nos pide es que averigüemos cada una de estas instituciones qué es lo que hace, qué parte de la ciencia económica, ¿no? En la primera parte está INEI, que como hemos señalado, acaba de sacar su informe sobre pobreza para el 2024. Entonces, cuando INEI hace todo un estudio de las familias en nuestro país, cuando elige una muestra de 10 millones de hogares que tenemos en el país, hablo de hogares, no hablo de número de habitantes, de esos 10 millones de hogares, elige una muestra de entre 30,000 a 35,000 hogares para hacer el estudio respectivo. ¿Qué es lo que está haciendo? Va a describir cuál es la situación de los hogares en nuestro país en cuanto a su consumo, en cuanto a la parte laboral, en cuanto a sus ingresos, en cuanto a su gasto. Lo que INEI está haciendo es una descripción de cómo las familias se encuentran en nuestra economía. Y por otro lado, en la segunda parte del texto, vemos pues cómo en el Congreso se aprueban leyes que luego son entregadas al Poder Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, para que estas normas se ejecuten, sean parte de una política económica que de todas maneras el Ministerio de Economía debe de implementar. Entonces, en la primera parte del texto se ve lo que es la realidad y en la segunda parte del texto se ve lo que debe ser la realidad, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que INEI realiza una descripción de la situación de los hogares en nuestra economía, ¿no? Mientras que por su parte, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, va a hacer economía normativa cuando implemente esas medidas que recomiendan las normas aprobadas en el Congreso, ¿ya? Ahí entonces tenemos ya la respuesta a esta pregunta. Vamos con una siguiente. Esta pregunta, bastante actual, y dice lo siguiente. El ministro de Economía, José Salardi, manifestó que la tasa de crecimiento, era lo que comentábamos hace un momento, manifestó que la tasa de crecimiento económico para el Perú en el 2025 alcanzaría un nivel del 4%. Sin embargo, en el mes de abril, el Ministerio de Economía revisó esta proyección, estableciendo un crecimiento de 3,5%. Es decir, ha sido una revisión hacia la baja para este año 2025, lo cual obedece a las recomendaciones realizadas por el Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, el mismo Banco Central no estaba convencido de crecer 4% este año aquí la economía peruana. Claro, por el contexto no solamente en el país, sino también por la coyuntura internacional. No hay
argumento suficiente para haber seguido manteniendo esa tasa de 4% para el Perú. Y por eso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, recomendaban que Perú revise su tasa de crecimiento. Inclusive ya nos han dado estas entidades a nivel internacional algunas proyecciones. Por ejemplo, el Grupo Banco Mundial señala que Perú va a crecer 3.2%. Entonces nos pone inclusive un poco menos. Y el Fondo Monetario Internacional ha sido un poquito más, más digamos, un poquito más riguroso en su proyección. Y señala que Perú va a crecer 2,7%. O sea, por debajo del 3%. Con todo eso, pues, el gobierno no le ha quedado más que revisar la tasa de crecimiento para este año con tendencia a la baja. La segunda parte. Por su parte, el gobierno norteamericano anunció una política comercial agresiva consistente en la imposición de aranceles a los productos importados. Eso traerá como resultado un incremento en los costos de producción para las empresas que exportan hacia el mercado norteamericano y un incremento en los precios de dichos productos. Estos dos eventos se relacionan con afirmaciones, aquí vamos a ver, ¿no? En la primera parte, ¿no? Que tiene que ver con política económica, eso es una afirmación normativa. El gobierno ha tenido que aceptar, ¿no? Porque está bien. ¿Cuánto quisiéramos que la economía peruana crezca 6%, 7%, para ir superando otros problemas como la pobreza? Pero si no hay las condiciones necesarias, no tenemos los recursos suficientes para crecer a esas tasas, hay que limitarnos con lo que tenemos. Eso es parte de la política económica. No puedes poner como meta crecer 6% cuando no tienes los recursos suficientes. O los eventos que ocurren en el país y fuera del país no van a contribuir a eso que el gobierno quisiera se dé. La otra parte es una afirmación positiva. Ya desde los siglos XIV, XV, XVI, ya los mercantilistas sabían que los aranceles generan incremento de precios. Los aranceles, cuando se imponen entre dos o más países, los países pierden. Eso ya se sabe. Eso ya la teoría económica lo ha demostrado. Pareciera que el único que no sabe es el señor Donald Trump, porque en su terquedad él quiere seguir aplicando esta política. Cuando ya en las primeras semanas de anuncio de que iba a imponer esta política, como su mercado financiero se debilitó. En 2 días, la Bolsa de Valores de Nueva York había perdido, ¿no?, cerca de 12 billones de dólares. En 2 semanas, los inversionistas empezaban a dejar en Estados Unidos los bonos del Tesoro norteamericano. Y se están yendo a Europa a comprar instrumentos financieros en esos mercados financieros, sobre todo en Alemania. Así que eso ya está establecido.
Hace siglos ya se sabe que si se toman este tipo de políticas comerciales, eso van a ser los efectos. Entonces, aquí hay una afirmación normativa en la primera parte y una afirmación positiva en la segunda. Así que aquí tenemos como respuesta esta alternativa. ¿Ya? Esta siguiente pregunta. En los mercados se transan infinidad de bienes y servicios, pero para que este intercambio se dinamice, se emplean varios sistemas de medición para agilizar dichas transacciones. Los bienes como el pescado, la tela y la gaseosa, para ser transados en sus respectivos mercados, se utilizan los siguientes sistemas de medidas. Eso lo hemos visto la semana que pasó. Esa es semana 6, la circulación. En todos los mercados siempre hay un sistema de medida. Por ejemplo, si vamos al mercado de aceites, el producto lo pedimos por litros. 1 litro de aceite, 2 litros de aceite. Si vamos al mercado de cables, por ejemplo, de cables, si es que tal vez estamos haciendo algunas instalaciones en casa y toca las instalaciones eléctricas, el cableado, vamos a la ferretería y compramos el cable por metros. Claro, el fabricante ya lo tiene, nos los envía preparado, ¿no? En rollo de 50 metros, en rollo de 100 metros. Pero ahí la unidad de medida es el metro para transar ese producto. O cuando vamos a el mercado de trigo, sistema de medida, la pesa. Decimos 1 kilo de trigo, 5 kilos de trigo. Entonces, en prácticamente todos los mercados donde se deben de transar este tipo de productos, hay un sistema de medida. El pescado. ¿Con qué unidad de medida se intercambia en su mercado? Acá no cabe duda, pues. ¿Cuál es? ¿Peso? A ver, alguien dirá. Muy bien, el peso, pues, el peso, ¿no? 2 kilos de pescado, 5 kilos de pescado. La tela. Longitud. Muy bien. Metros. 2 metros de tela. 1 metro de tela, 5 metros de tela. ¿Y la gaseosa? Capacidad. Capacidad, ¿no es cierto? Vamos y pedimos una gaseosa de 1 litro. Una gaseosa de 1,5 litros. Bajo esa forma la pedimos, ¿no es cierto? Este producto. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C. Peso, longitud y capacidad. Correcto. Acá no tenemos la respuesta. Oye, pero esto es lo formal. A veces en el mundo real nos encontramos con algunos mercados que luego no sabemos dónde ubicar por el tipo de medida tan singular que a veces se utiliza. Yo le pregunto, por ejemplo, ¿dónde ubicaría el mercado de plátanos cuando vamos y pedimos, deme una mano de plátano? ¿Cuál de estas formas sería?
O cuando vamos de repente al Callao, allá al puerto del Callao, queremos de repente preparar un buen ceviche de pejerrey y le decimos al pescador, señor, no, véndame 2 manojos de pejerrey. ¿Manojo de pejerrey? ¿Qué es eso? ¿No? O véndame una docena de choros. ¿Ah? Eh, entonces, hay ciertos mercados que los mismos participantes, ellos imponen su propio sistema de medida, que no es algo oficial, pero ellos se entienden. Ellos bajo esos términos concretan el mercado, se da el intercambio. Y ellos saben cuánto deben de cobrar por un manojo de pescado, saben cuánto deben de cobrar por una docena de choros. ¿Mm? Entonces, no todo está pues dentro de lo que a veces conocemos como teoría económica, ¿no? La realidad a veces nos muestra situaciones que tendríamos que un poco tratar de acercarlo a algún aspecto de alguna teoría económica, ¿no? Por eso siempre vamos a decir, ninguna teoría económica explica toda una realidad. Igual en el modelo económico. Ningún modelo económico simplifica toda una realidad, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien. Siguiente pregunta. Acá tenemos, dice lo siguiente. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o sus siglas en inglés, la FAO, reportó para el mes de abril del 2025 un alza de precios de alimentos que mide materias primas como cereales, carne y productos lácteos. Durante abril, los precios mundiales de los alimentos alcanzaron su nivel más alto en 2 años. Lo que se está describiendo es una actividad económica denominada en el proceso económico como, ¿Mm? ¿Cómo? A ver, rapidito, recordemos las etapas del proceso económico. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. ¿Cuál de estas etapas, cuál de estas actividades económicas es la que hace referencia el texto, ¿no? Que es lo que más vemos. ¿Mm? Nos habla de precios, nos habla de alimentos que se transan, cereales, carne, lácteos, otra vez precios mundiales, no alcanzaron su nivel más alto. Son categorías económicas propias de los mercados. Y si es que hablamos de mercados, estamos dentro de la circulación, ¿no? Como proceso económico, dentro de la circulación. Entonces, cuando se nos describe eh, el mercado internacional de los commodities, así se le llaman, ¿no? Los commodities, donde se vende el trigo, la cebada, el maíz, la carne de vacuno principalmente. Tenemos importantes acá en Sudamérica, tenemos importantes productores de carne de vacuno a nivel mundial. ¿Quiénes son esos países? Argentina y Uruguay, ¿no? Así. Producen carne hasta para vender al mundo. Bueno, ahí lo que les ayuda a ellos es
su relieve geográfico, ¿no? Así, de grandes llanuras, donde el ganado crece, pues, casi de manera natural. ¿Mm? Son importantes productores de carne a nivel mundial, ¿no? Sobre todo Argentina. Entonces, circulación es a lo que nos está refiriendo. ¿Ya? Por acá entonces también, vamos a ver, los lamentables eventos ocurridos en Patás. No creo que nadie haya pasado por alto esta información, esta noticia, ¿no? De lo que está pasando en la Sierra Liberteña. Los lamentables eventos ocurridos en Patás la semana pasada cobraron la vida de 13 peruanos. Esto no solo agrava un ambiente de criminalidad, sino que tiene sus efectos en el mercado bursátil. Las acciones de la minera Poderosa bajaron de 9.6 soles en la apertura del día lunes 5 de mayo a un piso, o sea, su precio más bajo, a un piso de 9 soles el martes 6. Luego que el gobierno anunciara un toque de queda en Patás y la suspensión de la actividad minera por un mes en la zona. La actividad económica preponderante en este enunciado es la minera. Correcto, ¿no es cierto? Por todo lo que estamos aquí comentando, ¿no? La actividad económica preponderante en este enunciado es la minería. Sin embargo, pues la actividad minera cuando tiene este tipo de eventos que le puedan favorecer o perjudicar, en este caso, pues no cabe duda, pues que es un perjuicio para esta actividad extractiva. ¿Dónde impacta eso? En su mercado de capitales, que es la bolsa de valores. Por eso algunos le llaman a la bolsa de valores el termómetro de la economía, porque ahí se va a medir la temperatura de la economía a través de las actividades que realiza. Ya salió la empresa a manifestarse. Los dueños de la minera Poderosa han indicado que el gobierno, al cerrar la actividad durante un mes en toda la zona, o sea, no va a haber extracción de productos mineros, sobre todo extracción de oro. Y más bien, creo que ayer o antes de ayer ha estado la señora, ya no, en Patás, dando su discurso, su discurso a como 10.000, creo, soldados, ¿no? Eh, Eso significa para la empresa que no trabaje, no opere, no funcione durante un mes, según los mismos directivos, pérdida de 200 millones de dólares. ¿Mm? 200 millones de dólares estima Minera Poderosa va a perder durante estos 30 días que el gobierno, mediante un decreto, ha suspendido toda actividad minera en la zona. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cómo es que también esta empresa, bueno, sale a decir vamos a perder tanto y seguramente ya por ahí estarán conversando los dueños de la empresa con el gobierno para ver cómo van a resolver eso. Y seguramente llegarán a un acuerdo que de repente ni nos vamos a enterar o nos enteraremos después. Una manera
resarcir el daño que le van a ocasionar a estas empresas mineras. Una forma de compensar es que de repente el gobierno luego le aplica tal vez una subvención a la empresa o le reduzca el pago de sus tributos, porque el empresario no se va a quedar tranquilo. Él ya lo dijo: gobierno, el Estado me está generando una pérdida de 200 millones de dólares. ¿Y? ¿No? Entonces ya ellos lo anuncian para que le vayan adelantando al gobierno que deben de conversar, porque la empresa no va a perder toda esa cantidad de dinero. A algún acuerdo van a llegar, que a veces ni nos enteramos, pero es posible que se aplique ahí un subsidio o una reducción del pago de algún impuesto, por ejemplo. ¿Eh? El empresario pues no pierde. Al final el empresario no pierde. Los que perdemos somos todos nosotros. Porque si Poderosa como empresa minera no va a operar en patas, va a dejar de pagar parte de su impuesto a la renta. Y ese impuesto a la renta que sirve pues, para, como todos sabemos, educación, ¿no? Salud, principalmente en el país, que son servicios que se supone el Estado debe de dar a través de los gobiernos. ¿Mm? Entonces aquí tenemos esa actividad extractiva, va a ser la más perjudicada. Circulación, nuevamente. En el modelo de flujo circular se relacionan dos agentes económicos como son las familias y las empresas, los cuales al interactuar generan dos mercados como el de bienes y factores. Además, se originan dos flujos, uno real, que es la corriente de unidades físicas, como por ejemplo bienes, servicios o también factores productivos, materias primas, máquinas, etcétera. Y otro nominal que se expresa en una corriente de dinero, ¿no? Que va de un polo económico a otro, y los polos económicos en este modelo de flujo circular son pues las familias y las empresas. Señale cuál de las siguientes opciones no es un supuesto del modelo. ¿Qué no refleja el modelo? ¿El modelo refleja relaciones de una economía cerrada? Sí, pues sí, porque solamente participan empresas y familias. No hay sector externo, ni siquiera el gobierno, el sector público. Solamente en este modelo participa el sector privado, familias y empresas. La inversión y el ahorro son las principales actividades económicas en el modelo. ¿Dónde? Eso sí no hay, pues. Recuerde que este modelo de flujo circular es un modelo que en economía le llamamos modelo de reproducción simple. ¿Sí? Eh, entonces, la C relaciona dos polos, sí, familias y empresas. Se generan dos corrientes también, pues, ¿no? Los flujos. Entonces, aquí, esta es la alternativa que queríamos identificar. No hay inversión porque no hay acumulación, no hay ahorro porque las familias, lo que reciben por lo que vendieron, que son sus factores productivos, todo lo que reciben, que es su ingreso, luego cuando van, según el modelo, al mercado de bienes y servicios, lo gastan la totalidad de lo que recibieron como ingresos por vender sus factores. Entonces, no hay un excedente que podría convertirse en ahorro. Debido a la ola de inseguridad ciudadana, muchos son los productores que han tenido que desembolsar importantes sumas de dinero en adquirir equipos de vigilancia como alarmas, cámaras y seguridad personal. Esto en la estructura de costo de la empresa se registra como costo
cómo hemos llamado a esos desembolsos de dinero que hace el empresario por servicios o recursos que necesita y que no están vinculados directamente a la producción de la empresa, pero que son necesarios. Por ejemplo, la seguridad del empresario, del personal, de los trabajadores que laboran ahí en esa empresa, debido a los problemas que tenemos en el país, ¿no? Muchas son las empresas que vienen contratando los servicios de personal de seguridad. Eso es lo que hay en Patás. Las empresas están contratando empresas de seguridad y los delincuentes se enfrentan a estos agentes de seguridad. Y esto es lo que está generando, lamentablemente, a algunas personas fallecidas. Ese enfrentamiento, ¿no? Entre el personal de seguridad de la empresa, ¿no?, que contrata, y los delincuentes que van a robar el oro. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, ese personal que es contratado por alguna empresa minera en esa zona de Patás, deben estar ahí las 24 horas del día. Se dé o no el evento, ataquen o no a estos criminales. Entonces, ¿qué tipo de costo es? Costo fijo. Es costo fijo, que inclusive no está directamente vinculado a la producción de la empresa, ¿no? Porque ese personal de seguridad no es el que va a entrar al socavón para extraer el oro. Eso hacen los obreros, los mineros, ¿no? Ellos están ahí con arma en mano, viendo por dónde de repente puedan venir los delincuentes a querer robar el oro. Ese es costo fijo. Lo que el empresario desembolsa, esté o no, esté o no produciendo la empresa. Un estudio de Activa a nivel nacional para este 2025 reveló que el gasto promedio en regalos por Día de la Madre será de 289 soles. O sea que ya muchas personas en promedio han gastado 289 soles para mañana, el Día de la Madre. El ticket será inclusive más alto en el segmento A. Recuerde que el segmento A son familias cuyos ingresos superan los 10,000 soles al mes. En ese segmento, el gasto promedio va a ser mucho mayor, casi el doble, 580 soles. Pero también un grupo de consumidores reconoció que gastará menos que el 2024 para dicha festividad. Los productos preferidos son ropa y calzado para regalar a las madres, según este estudio, ¿no? La etapa del proceso económico que predomina en el texto es la mercados. Nos habla de mercados que se activan, se dinamizan con este tipo de festividades, de fechas, ¿no? Y los mercados es circulación, ¿ah? Circulación. Bueno, jóvenes, cumplido el tiempo que nos han proporcionado, ¿no? No me queda más que, en realidad, destacar su esfuerzo que están haciendo, ¿no? Ese esfuerzo que están haciendo. Son 151 los participantes, y sí, es un enorme esfuerzo que todos ustedes vienen haciendo, porque sé que están desde la mañana, de las 8 de la mañana. Y miren qué hora es, y todavía le falta una hora, ¿no? Pero vale el esfuerzo, ¿no? Hay que continuar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Cuídese. Ya, ustedes Gracias, también. Hasta luego. profesor. Hasta luego, Buenas profesor. noches. Cuídese. Gracias, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Hasta luego, luego. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.